Fase REM, recuperación emergente del museo. Paseo de la Castellana, una de las avenidas más importantes y emblemáticas de Madrid. A sus orillas, el Museo Arqueológico Nacional, uno de los museos más importantes de España, diseñado por Francisco Jareño en 1867, con un estilo neoclásico notable. La intención de las numerosas reformas durante estos 150 años ha sido la de proyectar según lo que Jareño tenía pensado, un museo de estilo neoclásico monumental, con una periferia enriquecedora formada por la antigua Casa de la Moneda y el Palacio de Miracelli. Pero la realidad es la que es, y el interior lo delata. Una superposición insustancial de programas, traducidas en entreplantas, se han ido añadiendo en el propio museo neoclásico, sin tener la composición formal que facilite la interacción entre dichos programas. Poco a poco, estructuras aleatorias fueron colonizando la Plaza de Colón, uno de los componentes periféricos del museo arqueológico, que puede resumirse como la superposición insustancial y carente de interacción de unas estructuras bajo y sobrerasante. Bajo la plaza encontramos un parking de 3 alturas. Los diferentes programas se han ido superponiendo reforma tras reforma como estratos horizontales dentro de un volumen rígido. Es hora de descongestionar el museo. ¿Sería posible organizar todos los programas propios de un museo del siglo XXI con una composición formal que facilite su interacción? ¿Es posible ampliar el museo arqueológico utilizando el parking preexistente? La principal intervención, por ende, consistiría en hacer que unas torres emergentes afloren por encima del nivel de la calle, al tiempo que dicho nivel descienda hasta las plantas inferiores, devolviendo ese cariz neoclásico propio del museo proyectado por Jareño, y en la interacción de dicho museo con los componentes que le rodean. 5 torres emergen del subsuelo y penetran en el suelo desde la superficie, 3 en el exterior del museo y 2 en el interior de los patios, cada una con su propia idiosincrasia. El proyecto plantea así la eliminación de la barrera física superficial existente del suelo con la finalidad de crear una conexión directa con todo el mundo subterráneo existente y que estos programas de alguna manera emergieran a la superficie mediante un conjunto de torres emergentes. Dichas torres emergerán desde el parking existente y desde los patios del museo, creando una pastilla comunicativa bajo rasante donde todos los programas se encuentren e interactúen. 5 torres, 5 programas. Así nos encontramos con la torre de exposiciones temporales y la torre de exposición de piezas recientemente restauradas que brindan una experiencia envolvente y dinámica en el interior de los patios del museo. En el exterior, la torre comercial que se encarga de administrar el programa público a los visitantes. La torre de repatriación arqueológica que se centra en el debate ético del valor histórico y sentimental de las piezas. Y por último, la torre protagonista, la torre de restauración. Es el corazón de la preservación y recuperación y traslado de piezas arqueológicas. Se retranquea del resto de torres para remarcar su superioridad arquitectónica y programática, gobernando así el conjunto del proyecto. Esta serie de torres similares, aunque de distinta identidad dependiendo del programa, emergen a partir de los diferentes estratos del proyecto. Dicha diversidad programática se divide en programas técnicos como el Centro de Restauración, Repatriación y Traslado de Material Arqueológico y unos programas públicos como el ámbito comercial y exposiciones dentro del museo. Las fases para que se lleve a cabo la construcción de esa intervención comenzaría por la liberación de las estructuras que colonizan la plaza, seguido de una preparación del terreno propia del módulo estructural del parking preexistente. Una losa de cimentación para la posterior formación de la estructura de las torres emergentes que se comunicarán entre ellas y con el museo mediante una pastilla comunicativa bajo rasante. En dichas torres se crearán diversos cerramientos dependiendo de su orientación y en el exterior un paisaje urbano que unifique el proyecto. Las estructuras de las torres son de madera microlaminada para el sistema bicapilar, que tiene buenas prestaciones para estructuras complejas y forjados de madera contralaminada. Estructuralmente, las torres del exterior se rigidizan ante la acción del viento
con un núcleo central de hormigón armado, mientras que las del interior lo hacen mediante triangulaciones en la parte superior, única zona donde le afecta el viento. Gracias a sus diferentes orientaciones, se puede generar una estrategia climática común a todas las torres. En verano, sobre rasante, una doble fachada con cámara interior vegetal y un panel de madera contaminada con orificios y con una superficie térmicamente activa se encarga de reducir la temperatura del aire que entra, mientras que se extrae por medio de una chimenea solar, facilitando la ventilación pasiva. La chimenea funciona mediante unos buffers que se abren en verano, facilitando la ventilación ascendente, y se cierran en invierno, emitiendo el calor generado al interior. Bajo rasante, el espacio interior será aclimatado gracias al aislamiento térmico que tienen los espacios subterráneos, y un pozo canadiense conectado al forjado sanitario ventila el interior. El proyecto nos invita a redescubrir la grandeza del pasado y la innovación del presente. Es un llamado a preservar nuestro patrimonio, dotándolo de nuevos horizontes y emocionantes posibilidades. Es una oportunidad para reimaginar el vínculo entre pasado y presente, entre historia y vanguardia. Un lugar donde el programa técnico sea el escaparate del programa público. Así, podemos concebir estas torres como arquitectura emergente para un museo en emergencia. Bienvenidos a Fase REM.